Buenas tardes, soy redimido por Jesús. Estamos aquí una vez más para compartir la palabra de Dios con un nuevo mensaje de parte de Dios. Estamos viendo la serie La necesidad de la palabra de Dios. En el video anterior tocamos el primer punto de esta serie y este punto que vimos en el video anterior se llamaba Necesitamos la Biblia, es decir, la palabra de Dios para conocer el Evangelio. Y este segundo punto que vamos a tocar de esta serie se llama Necesitamos la palabra de Dios para mantener nuestra vida espiritual. Pero antes de comenzar voy a hacer una oración para que sea Dios ministrándome, para que sea Dios hablando, para que sea Dios guiándome. Vamos a hacer una pequeña oración para invocar el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, me presento a ti en esta tarde en el nombre de Jesús, primeramente para alabar tu nombre, para bendecirte, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado y de ser glorificado. Padre, en esta tarde yo me pongo en tus manos, Señor. Te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Guíame tú, Señor, úsame para que pueda exponer este tema conforme a tu voluntad y para que la gente pueda entender que necesita tu palabra para poder mantener una vida espiritual. Yo te pido, Padre, que abras la mente y el oído espiritual de las personas que verán este video para que puedan entender tu voluntad, tus propósitos. Yo te alabo y te bendigo en esta tarde y te doy gracias por permitirme una vez más exponer tu palabra. Te damos gracias, Señor, invocamos tu nombre para que tú te manifiestes y para que seas tú hablando a través de tu bendita y santa palabra. Te damos gloria y honra en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con el segundo punto de esta serie para que podamos entender por qué la humanidad necesita la palabra de Dios. Vamos a el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4. Este es el segundo punto de la serie La necesidad de la palabra de Dios y se llama Necesitamos la Biblia, es decir, la palabra de Dios para mantener una vida espiritual. Mateo capítulo 4, verso 4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Si tienen Biblia en casa, ábranla para que podamos ir estudiando, reflexionando sobre este tema que se va a ir dando. Dice así la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió y dijo. ¿Quién respondió y dijo? El Señor Jesucristo. Si leemos desde el versículo 1 de este pasaje, vemos la tentación que el Señor Jesucristo vivió en el desierto, que fue tentado por Satanás. Entonces Satanás lo quiso tentar de muchas maneras y en una de ellas fue diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Satanás sabía que Jesucristo tenía hambre porque había ayunado 40 días. Entonces Satanás le dijo a Jesús, dice la palabra de Dios desde el verso 3 de Mateo 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Jesús citó este pasaje que viene en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Jesús sabía las escrituras y Jesús con la misma palabra le respondió a Satanás. Jesús se sabía el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y vamos a ir explicando el segundo punto de la serie. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Voy a leerlo otra vez. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este pasaje bíblico de Deuteronomio 8:3 lo citó Jesús cuando Satanás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con este pasaje de Deuteronomio 8:3. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que así como el alimento material es necesario para nuestra vida física, así también la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida espiritual. Quiero compartirles algo. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios que Dios los formó del polvo de la tierra y formó un hombre de barro, del polvo de la tierra. Pero lo que le dio vida a ese hombre que formó del polvo de la tierra fue el soplo de vida que Dios le dio. Dice la palabra de Dios que habiendo Dios formado al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida, que es el espíritu. Así que el espíritu es el que le da vida a este cuerpo humano, a este cuerpo carnal. Lo que Dios sopló es lo que le da vida al ser humano. Entonces también dice la palabra de Dios que el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que así como Dios es espíritu, también nosotros somos espíritus encarnados, porque esta carne que vemos aquí es el cascarón de nuestro espíritu. Por eso dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque sabemos que Dios es espíritu y nosotros somos espíritus como Dios, nada más que ahorita vivimos en este cuerpo humano, pero dentro de nosotros vive nuestro ser espiritual. Por eso aquí la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como les mencionaba, esto que mencionó Jesús de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, significa que así como el alimento material es necesario para nuestra vida física, así también la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida espiritual. Es decir, si el descuido del alimento físico es perjudicial a nuestro cuerpo, así el descuido de la lectura regular de la palabra es perjudicial para la salud del alma. Nosotros
los seres humanos, si dejamos de comer alimento físico, con el tiempo nos vamos a empezar a deteriorar, vamos a empezar a enfermarnos, vamos a empezar a tener problemas de salud, porque es necesario, es fundamental que el ser humano se alimente de comida física. Podemos llegar incluso a morir. Si una persona se deja de alimentar por un cierto tiempo, llega el momento en que fallece porque necesita, porque es fundamental que el ser humano se alimente. ¿Y qué pasa cuando el ser humano no se alimenta espiritualmente? Está muerto. La realidad es que toda la humanidad tiene hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios, porque como te mencionaba, el ser humano es un ser espiritual, porque Dios sopló aliento de vida, que es el espíritu, que le da vida a este cuerpo humano. Entonces, si el alimento material o físico es necesario para nuestra vida física, así también la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida espiritual. Porque como les repito, si el descuido del alimento físico es perjudicial a nuestro cuerpo, así el descuido de la lectura regular de la palabra de Dios es perjudicial para la salud del alma. La realidad es que la humanidad está muerta en vida. Aunque la humanidad está viva físicamente, espiritualmente están muertos, porque no leen la palabra de Dios, porque no se alimentan de Dios. Y la realidad es que nuestro espíritu, que el espíritu que cada uno de ustedes tiene hambre de Dios, porque de Dios salió. Nosotros necesitamos alimentar nuestra parte espiritual, porque la parte espiritual es la que tiene hambre de Dios. Porque yo he escuchado a cantantes famosos, y lo he dicho en videos anteriores, he escuchado a cantantes famosos que tienen riquezas, que tienen dinero, que tienen joyas, que tienen carros, que tienen mansiones. Y ellos han dicho que ni teniendo todo eso, son felices porque se sienten vacíos. Mucha gente hoy en día puede tenerlo todo y por dentro se siente vacía. Buscan aquí, buscan allá y tienen un vacío. El salmista en el Salmo 42 dice lo siguiente: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y como te repito, toda la humanidad tiene hambre de Dios, porque nuestra parte espiritual tiene hambre de Dios, porque nuestro espíritu salió de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios sopló aliento de vida en aquel hombre que fue formado del polvo de la tierra. Y ese espíritu que tenemos tú y que tengo yo, ese es el que tiene hambre de Dios, ese es el que necesita ser alimentado por la palabra de Dios. Porque como les repito, si tú dejas de comer un determinado tiempo, empiezas a tener problemas de salud e incluso puedes llegar a fallecer por la falta del alimento. Entonces, cuando una persona no alimenta su espíritu, está muerto, está grave, está enfermo su espíritu. Por eso aquí dice que, es decir, si el descuido del alimento físico es perjudicial a nuestro cuerpo, así el descuido de la lectura regular de la palabra es perjudicial para la salud del alma. Moisés, el que liberó al pueblo de Israel de los egipcios, amonestó al pueblo a aplicar su corazón a la ley, es decir, a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Deuteronomio en el capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versos 46 y 47. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
Deuteronomio capítulo 32, versos 46 y 47. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Les dijo Moisés: aplicad vuestro corazón a todas estas palabras que yo testifico, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Para que cuiden y cumplan las palabras de esta ley, la ley de Dios. Para que cumplan la ley de Dios, las palabras de esta ley. Y las palabras de esta ley son la palabra de Dios. La ley de Dios es su palabra. Su palabra. Entonces, Moisés amonestó al pueblo a aplicar su corazón a la ley de Dios, es decir, a la palabra de Dios, como condición de vida en la nueva tierra. Moisés exhortó al pueblo a que meditara en la palabra de Dios y se la enseñara a sus hijos. Usted puede dejar su Biblia arrumbada en un estante, en un escritorio, o podría ser parte esencial de su vida, dedicándose a estudiarla regularmente. Cuando descubra la sabiduría que contiene, querrá aplicarla en su vida y compartirla. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, necesita alimentarse espiritualmente. Necesita el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Porque a la verdad y la realidad es que la humanidad está muerta espiritualmente hablando. Porque podrán estar físicamente vivos, pero espiritualmente están muertos porque no alimentan la parte espiritual. Porque alimentan más su parte carnal y sus deseos carnales, y la parte espiritual no la alimentan. Decía un cantante famoso: nosotros buscamos llenar nuestros vacíos con cosas materiales. Y uno de estos cantantes decía: yo me puedo comprar un Lamborghini, un Ferrari, lo puedo usar, puedo andar en él, y después ya no me llena. Decía este cantante: nosotros buscamos llenar nuestros vacíos existenciales. Y él mismo reconoció: pero esos vacíos existenciales solamente los llena Dios. Otro cantante dijo: a mí la fama no me llena, el dinero no me llena, me siento bien vacío. Ese vacío es por la falta del alimento espiritual. Ese vacío que la gente tiene porque aunque tengan todo, a la vez no tienen nada porque están vacíos. La humanidad está vacía, la humanidad está muerta espiritualmente porque no sacían su espíritu con la palabra de Dios. Por eso Jesús le respondió a Satanás: porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es la palabra de Dios, es la Biblia. Porque ahí podemos encontrar sus palabras, podemos encontrar el alimento que nuestra alma necesita. Por eso, si tú has decidido entregar tu vida a Cristo, necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Necesitas nutrir tu espíritu, así como nutres la parte física de cuando te alimentas. Porque como te repito, si tú te dejas de alimentar físicamente, ¿qué pasa? Va a empezar a deteriorar tu salud, vas a empezar a tener problemas. Entonces, si tú no alimentas la parte espiritual, empiezas a tener problemas
de salud espiritual. Empiezas a morir espiritualmente. Entonces, si no alimentas tu espíritu, se va a ir muriendo. Y como mucha gente no alimenta su espíritu y alimenta su carne, entonces la humanidad está muerta en vida. Está muerta espiritualmente porque no lee la palabra de Dios. Por eso esta serie la titulé La necesidad de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para conocer el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos la palabra de Dios para mantener la vida espiritual. Nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo pasamos a ser seres espirituales y necesitamos alimentar nuestra parte espiritual. Por eso si tú decides en esta tarde entregarle tu vida a Cristo, necesitas alimentarte espiritualmente y te vas a alimentar a través de que empieces a leer la palabra de Dios. Entonces vemos que Moisés exhortó al pueblo en Deuteronomio 32 a que meditara en la palabra de Dios y se la enseñara, se las enseñara a sus hijos. Esto era como condición de vida para entrar a la tierra de Canaán. Moisés les dijo: reflexionen, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden cumplir todas las palabras de esta ley. Dios hablaba por medio de Moisés lo que quería del pueblo de Israel. Dios quería que cumplieran su ley, que pusieran su ley por obra, que guardaran las palabras de su ley en su corazón y que le enseñaran a sus hijos lo que Dios quería, a cumplir su ley, que es su palabra. Entonces, si tú eres padre de familia, lo mejor que le puedes heredar a tus hijos es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas alimentarte espiritualmente, porque la humanidad está muerta. Andan como muertos vivientes. Y van a decir: oye Javier, pero ¿qué te pasa si yo estoy vivo? Yo no estoy muerto, pero espiritualmente estás muerto si no te alimentas espiritualmente. Te mencionaba, el salmista reconoce la necesidad que tiene de Dios. Dice en el Salmo 42, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. El espíritu de los hombres tiene hambre de Dios, tiene sed de Dios, pero la humanidad busca llenar estos vacíos, esta hambre espiritual, con cosas materiales, con cosas terrenales. Y aún así, aunque ellos intenten llenar sus vacíos que solo puede llenar la palabra de Dios y Dios mismo, se siguen sintiendo vacíos. Yo me sentí vacío muchos años. Aunque yo tenía aparentemente lo que me hacía feliz, yo sentía que me hacía falta algo, y era ese vacío que llenó Dios, que llenó la palabra de Dios. Entonces, dice que, asimismo, el apóstol Pedro anima a los creyentes a alimentarse de la palabra de Dios. El apóstol Pedro anima a los creyentes a alimentarse de la palabra de Dios, porque aquellos que han entregado su vida a Cristo necesitan alimentar la parte espiritual y hacer morir las obras de la carne, los deseos pecaminosos, los deseos terrenales. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro anima a los creyentes a alimentarse de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro anima a los creyentes. Dios te anima a ti, que si ya has entregado tu vida a Cristo, a que te alimentes de su palabra de Dios para poder nutrir tu espíritu.
porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, capítulo 2. El apóstol Pablo anima a los creyentes a alimentarse de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nuevamente lo voy a leer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Una característica que todos los niños tienen en común es querer crecer y ser como sus padres o como sus hermanos mayores. Cuando nacemos de nuevo somos como bebés espirituales. Cuando yo fui a Jesús, nací de nuevo. Cuando yo le pedí perdón por mis pecados a Cristo, le abrí las puertas de mi corazón y le dije, tú entra en mi vida, tú transfórmame. Nací de nuevo. Y no es que haya vuelto a ser bebé como le dijo Nicodemo. ¿Cómo yo siendo tan viejo me puedo meter en el vientre de mi madre? Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, nace a una nueva vida, nace a una vida espiritual. Entonces, cuando nacemos de nuevo, es decir, morimos a la vieja vida que teníamos y nacemos a una nueva vida en Cristo, nacemos de nuevo, somos bebés espirituales, somos bebés. Somos bebés espirituales. Si somos saludables, anhelamos crecer. Lamentablemente hay personas que no crecen. Los bebés por naturaleza desean leche y su nutrición resultará en su crecimiento. Cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de la palabra de Dios, encontramos nuestra nutrición en Cristo. Cuando nos damos cuenta de la necesidad de la palabra de Dios, encontramos nuestra nutrición en Cristo. Como les repito, los bebés por necesidad tienen necesidad de leche. Tienen necesidad de leche y necesitan nutrirse para poder crecer, espiritualmente. Lo voy a volver a repetir. Los bebés por naturaleza desean leche y su nutrición resultará en su crecimiento. Cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de la palabra de Dios y encontramos nuestra nutrición en Cristo. Jesús dijo en Juan 6:35 lo siguiente. Vamos a Juan capítulo 6, verso 35. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, tenemos que anhelar la leche espiritual, la palabra de Dios. Juan capítulo 6, verso 35. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 6, 35. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús
es el alimento que nuestra alma necesita. Jesús es el alimento que nuestro espíritu necesita para ser saciado. ¿Y cómo vamos a poder ir a Jesús? A través de su palabra, a través de que empezamos a nutrirnos de su palabra de Dios, vamos a poder ser saciados por Jesús, ya que Jesús es el pan que descendió del cielo. Dice, vamos a Juan en el versículo, pero desde el versículo 33 al 35, para poder entender un poco más esto. Dice, hablando Jesús, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y si vamos a Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, aquí el apóstol Pedro nos anima a que deseemos la leche espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que anhelar la palabra de Dios. Tenemos que anhelar a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Pero ¿cómo vamos a poder conocer a Jesús? ¿Cómo vamos a poder alimentarnos de Él, que Él es el pan de vida? Pues a través de que leamos la palabra de Dios. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios para poder mantener nuestra vida espiritual, para poder saciarnos, porque Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí el apóstol Pedro nos anima como creyentes a desear la leche espiritual. Entonces, como les mencionaba, una característica que todos los niños tienen en común es querer crecer y ser como sus padres o como sus hermanos mayores. Cuando nacemos de nuevo somos bebés espirituales. Si somos saludables, anhelamos crecer. Entonces necesitamos crecer, madurar espiritualmente a través de la palabra de Dios. Como les repito, toda la humanidad, todos los seres humanos somos espirituales porque somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero la humanidad no alimentan su parte espiritual porque sacian su parte carnal, su parte humana nada más. Por eso su espíritu está muerto, por eso la humanidad está muerta en vida, porque no alimentan su parte espiritual. Vamos a Segunda de Pedro. Ahora vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Dice así la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuevamente lo voy a leer. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Leyendo la palabra de Dios. Porque si nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, vamos a poder conocer a Jesús. Vamos a llenarnos de su conocimiento. Por eso es la necesidad de la palabra de Dios para poder mantener nuestra vida espiritual, para crecer espiritualmente, para nutrir nuestra alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios. Entonces aquí
el apóstol Pedro nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Creced en la gracia y en el conocimiento. Y como te repito, ¿cómo vas a poder crecer en el conocimiento de Jesucristo? Leyendo la palabra de Dios, alimentándote de la palabra de Dios para que puedas crecer y conocer a Jesús, para que puedas estar saciado. Jesús quiere saciarte porque Él es el pan. Pero ¿cómo vas a saciarte si no lo conoces, si no lees la palabra, si no conoces lo que Él hizo y lo que Él quiere hacer en tu vida? Dice, cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad de la palabra de Dios y encontramos nuestra nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar y a crecer espiritualmente. Pero es necesario nutrir nuestra vida espiritual. Y voy a terminar este tema. Vamos al Salmo 119, 105. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105. Dice así la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice la palabra de Dios así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuevamente lo voy a leer. Salmo 119, 105 dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies es tu palabra. La palabra de Dios es la lámpara que nosotros podemos tener. Es la lámpara que nos alumbra en este mundo lleno de tinieblas. Por eso necesitamos la palabra de Dios para poder ser alumbrados en este mundo de tinieblas. Dice nuevamente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, si durante la noche queremos caminar con seguridad por un bosque, necesitamos llevar una luz para no tropezar con las raíces de los árboles ni caer en algún hoyo. En esta vida andamos por un bosque oscuro de maldad, lleno de maldad, de oscuridad, pero la Biblia es la luz que ilumina nuestro sendero para que no tropecemos al caminar. Nos ilumina las raíces de filosofías engañadoras y de valores falsos. Estudie la Biblia, estudie la Biblia. Dice la palabra de Dios que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el apóstol Pedro, nos invita a que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nos nutramos espiritualmente, que lo conozcamos, que anhelemos la leche espiritual. El alimento espiritual es Jesús. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, pero si no lees la Biblia, ¿cómo Jesús va a poder saciarte? ¿Cómo vas a poder conocer a Jesús? ¿Cómo Jesús te va a poder saciar si no lees la palabra de Dios? Entonces, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Los creyentes, los que han entregado su vida a Cristo, necesitan nutrirse espiritualmente para poder madurar, para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Que Dios te bendiga. Les pido una disculpa por las interrupciones, pero el mensaje se dio. El mensaje se dio y eso es lo importante. Que Dios los bendiga mucho. Y como consejo,
lean la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios, no se dejen llevar por lo que la gente les diga, por filosofías, por razonamiento humano, porque mucha gente se deja llevar por lo que le dicen. Mejor déjate llevar por lo que te dice Dios a través de su palabra. Nutre tu espiritualidad, nutre tu espíritu, porque la humanidad está muerta en vida porque no nutren su espíritu. Y nosotros como cristianos debemos nutrir nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este ha sido el segundo punto de la serie La necesidad de la palabra de Dios. Y se llamó Necesitamos la palabra de Dios para mantener la vida espiritual. Este ha sido el mensaje de esta tarde y nos vemos en el próximo video con el último punto de esta serie, la necesidad de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y lean la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.